El 25 de mayo de 2003 parecía el día perfecto para una aventura familiar inolvidable. Chris Molyneux, un experimentado espeleólogo, estaba emocionado de compartir su amor por la exploración subterránea con su esposa e hijos. Con un GPS configurado, un mapa en mano y confianza en sus habilidades, pensó que este viaje a la cueva Ice Rink sería solo otra salida divertida. Pero lo que comenzó como una simple aventura, pronto se convertiría en una pesadilla que nadie vio venir. Lo que debía ser un día de diversión, rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro de lo que Chris podría haber imaginado. Antes de sumergirnos en el video, presiona ese botón de suscripción y mantente al tanto. Además, queremos saber, ¿de dónde nos estás mirando? Como siempre, se recomienda discreción del espectador. Chris Molyneux no era un aventurero cualquiera. Él era un espeleólogo que había explorado varios de los tubos de lava de Washington. La noche anterior, planificó cuidadosamente todo el día. Con su experiencia en mente, Chris se aseguró de que cada detalle estuviera listo para la salida familiar. Programó las coordenadas de la cueva Ice Rink en el GPS, utilizando la información que recogió de un foro de espeleología en línea. También estudió el mapa de la cueva, prestando mucha atención a sus múltiples entradas y la formación de hielo característica que hacía famosa a la cueva. Chris se sentía listo. Su equipo estaba empacado, mínimo pero esencial. Agarró su mapa de la cueva, luces de repuesto, baterías extra y la importante riñonera. Su casco y lámpara frontal estaban bien puestos, asegurando que pudiera ver en la oscuridad total que tenía por delante. De hecho, Chris estaba tan preparado que metió las llaves del coche en su bolsillo sin pensarlo dos veces. Mientras cargaba a su familia en la minivan, el ambiente era alegre. Michelle, su esposa, se sentaba tranquilamente a su lado, mientras que sus 3 hijos, de 7, 4 y 18 meses, charlaban emocionados en la parte trasera. El día estaba planeado para ser una aventura rápida y fácil, una caminata corta, una exploración subterránea rápida y de vuelta a casa a tiempo para la cena. La emoción en el aire era palpable y la familia estaba completamente lista para la aventura que les esperaba. Chris estaba confiado, pensando que esta sería otra salida divertida y segura, pero estaba lejos de estar preparado para lo que sucedería después. Mientras Chris guiaba a su familia a lo largo del débil sendero a través del bosque de pinos, todo parecía perfecto. El clima era ideal y la emoción de sus hijos llenaba el aire. Sin embargo, cuando llegaron a lo que Chris creyó que era la entrada de la cueva, la duda comenzó a invadirlo. La abertura en el suelo se veía diferente de lo que él había esperado según el mapa. La depresión estaba allí, sí, pero la entrada no coincidía exactamente con la descripción. Había varias entradas a la cueva y Chris no estaba seguro de si esta era la correcta. A pesar de la incertidumbre, Chris decidió seguir adelante. Razonó que el mapa podría estar desactualizado o que quizás la entrada había cambiado con el tiempo. Confiado en su experiencia como espeleólogo, decidió continuar con el plan y explorar la cueva por su cuenta antes de llevar a su familia adentro. Después de todo, se suponía que sería una aventura rápida y siempre había estado preparado en el pasado. Se puso el casco, encendió su lámpara frontal y aseguró su riñonera. Inconscientemente, Chris caminaba hacia una situación que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su capacidad para mantenerse calmado bajo presión. Su decisión de ir solo parecía una buena idea, pero pronto quedaría claro que este sería el momento en que todo comenzaría a desmoronarse. El camino que Chris pensaba que sería fácil pronto se convertiría en un laberinto de confusión e incertidumbre. Con su casco puesto y la lámpara frontal brillando intensamente, Chris entró en la entrada de la cueva, sintiendo que la temperatura bajaba casi de inmediato. El aire fresco de la cueva contrastaba con el calor del mundo exterior, aumentando la sensación de aventura. Se movió con cautela, cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad. A medida que descendía, los pasillos estrechos se torcían y giraban, y cuanto más avanzaba, más oscuro y frío se volvía. Después de unos 30 metros, Chris llegó a un callejón sin salida. Frente a él había un pequeño pasaje de 45 centímetros que se dirigía a la derecha. Sacó el mapa de la cueva y lo examinó cuidadosamente bajo la luz de su lámpara frontal. El diseño parecía coincidir con una sección cerca de la entrada oeste de la cueva, así que Chris pensó que si se arrastraba por este pasaje estrecho, eventualmente podría llegar a la cámara principal con las formaciones de hielo icónicas.
El pasaje se sentía estrecho e incómodo, pero Chris estaba decidido. Empujó su riñonera adelante mientras se arrastraba, saliendo al otro lado en un pasaje más grande. Confiado de que estaba en el camino correcto, giró a la izquierda, pensando que la entrada principal estaría justo adelante. Pero a medida que avanzaba más en la cueva, comenzó a encontrar obstáculos, techos colapsados, rocas caídas y secciones de la cueva que no estaban marcadas en el mapa. La confusión empezó a invadirlo, pero Chris intentó mantenerse tranquilo, convenciéndose de que, tal vez, el mapa estaba simplemente desactualizado. A pesar de sus crecientes dudas, siguió adelante, sin saber que la cueva tenía más sorpresas reservadas para él. A medida que Chris avanzaba, el pasaje de la cueva se volvía cada vez más desconocido. Después de sortear los obstáculos y la confusión, llegó a lo que parecía ser otra entrada. Sin embargo, estaba completamente bloqueada, sellada con tierra y escombros. Ninguna luz penetraba a través del relleno, y la realidad de su situación comenzó a hundirse. Esto no coincidía en absoluto con el mapa. Su corazón comenzó a latir rápidamente mientras miraba su reloj. Se había ido mucho más tiempo del esperado. Retrocedió por sus pasos, moviéndose rápidamente ahora, con su preocupación por su familia creciendo. Pero cuanto más caminaba, más desorientado se sentía. Cada giro parecía llevarlo a otra entrada colapsada, notablemente similar a la que acababa de dejar atrás. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba atrapado en un pasaje circular sin salida. El pánico comenzó a apoderarse de él. Chris trató de mantenerse tranquilo, pensando lógicamente, pero a medida que pasaba el tiempo y no encontraba escape, el peso de la situación se abatió sobre él. Había subestimado la cueva y ahora estaba completamente perdido e isolated. El tiempo comenzó a perder su significado mientras Chris deambulaba más y más por la cueva, dando vueltas en el mismo circuito una y otra vez. Sus pasos, antes medidos y confiados, se volvieron más frenéticos. La oscuridad parecía presionar más cerca con cada giro, y podía sentir que su ansiedad aumentaba. Cada rincón que revisaba no ofrecía nada. Un pasaje, una posible salida, nada aparecía. El haz de su lámpara frontal titilaba. Su brillo comenzaba a desvanecerse mientras avanzaba por los interminables pasillos de la cueva. 5 horas habían pasado. Chris estaba agotado, su mente girando con confusión y miedo. Cada vez que daba otro giro, se encontraba de nuevo donde había comenzado. Las paredes de la cueva sentían como si se estuvieran cerrando sobre él. Ya no podía decir qué dirección estaba tomando. La desesperación y el pánico empezaron a apoderarse de él mientras se daba cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Su sentido del tiempo e incluso de la esperanza se estaba agotando rápidamente. Justo cuando la resolución de Chris comenzaba a desmoronarse, apareció un leve destello de esperanza. Mientras continuaba su búsqueda meticulosa de las paredes de la cueva, algo sobre el patrón de sombras cerca del suelo le llamó la atención. Se agachó más, ajustando el haz de su lámpara frontal para examinar el área más de cerca. Allí, parcialmente oscurecido por una roca saliente, había una pequeña abertura, apenas de 45 centímetros de altura. Era el pasaje que había pasado por alto antes. Un alivio lo invadió, seguido de incredulidad por lo fácil que lo había pasado.